En la librería Don Quijote del Centro Guadalupano tenemos el agrado de presentar al doctor José Ricardo Pierpaoli, doctor por la Universidad, la Facultad de Filosofía de Cuyo, ha sido docente en Lovaina y en otras universidades en Alemania, en muchísimas universidades argentinas, sería muy largo enumerarlo, ¿no? Ha dictado cursos en Italia, en muchos lugares de Europa, en Colonia, en Alemania, en fin, es un catedrático que ya se va de la norma común de lo que tenemos en la Argentina, pero se ha especializado en temas que son de trascendencia y de importancia por ser de gran actualidad y que tiene que ver con la filosofía política, la teoría del Estado, y últimamente ha terminado una obra que ya publicó en el año 2023, a fines del 2023, que es el transhumanismo. El transhumanismo que realmente es desconocido en la Argentina y en Latinoamérica, tampoco es muy conocido en todo el mundo, aunque se tienen más noticias, pero que él lo analiza profundamente con ojos de filósofo y con una persona que conoce el mundo europeo y el mundo del norte, y por lo tanto nos puede aclarar a qué obedece todas estas políticas que se están implementando en los países del tercer mundo de la mano de esta filosofía, de esta ideología y de todo esto que nos va a explicar y que esperamos con gran ansiedad que la gente lo reciba, lo transmita y lo repita, porque es esencial para la seguridad de todos. Los dejo entonces con el doctor José Ricardo Pierpaoli. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presentación, Marcelo, y también especialmente a la señora Patricia Raffelini, que ha tenido la preocupación, la dedicación de organizar este encuentro para la presentación de estos libros, que en realidad no salieron antes de ayer, sino llevan ya desde el año 2023, mediados de 2023 en adelante. También a la librería, que ha prestado sus instalaciones, y también una mención especial a las cámaras de TLV1, que seguramente van a recoger el evento para que muchos que no están presentes puedan tener noticia de lo que podamos hablar aquí y también de lo que ustedes puedan preguntar al final de la exposición, que trataré sea no lo breve que quisiera, porque el tema es complejo, pero sí lo más clara posible, de tal manera que deje, por lo menos en ustedes, una inquietud. Muchos rostros conocidos aquí, algunos de ellos ya saben, ya conocen de lo que voy a hablar, pero igualmente lo que he tratado es de lograr una actualización de este problema a la luz de los acontecimientos que se siguen sucediendo. No es algo que terminó, no son las invasiones inglesas estas que terminaron allá por 1806. Esto continúa en marcha y a paso acelerado, ¿no? Entonces, por eso, una actualización. Bueno, ante todo, antes que comenzar con el tema y explicar el sentido que tiene el tema, los libros, la relación entre uno y otro, el interés que pueden ustedes recoger de estos libros, una breve referencia a lo que digo en las primeras líneas del primer libro, Teoría del Estado en tiempos de la Cuarta Revolución Industrial. Digo allí algo que es dramático y que ustedes lo pueden comprobar, a saber, la poca relevancia e interés por el tema en nuestro país. Es posible que en otros lugares también haya cierta indiferencia, pero lo que cabe por lo menos subrayar es que es demasiada ventaja al enemigo globalista, que viene cortando cabezas sin ningún lugar a dudas, que la mayoría de la población mundial no sepa lo que le están haciendo. Esto es demasiado grave, pero más grave aún es que cuando se utilizan conceptos que refieren a estos grandes cambios, se utilizan los conceptos
de la tradición clásica, pero con un significado diametralmente opuesto. Bueno, esto menos todavía es perceptible por el gran público. Algunas cosas, muchas, hemos dicho a lo largo del 2024 en 20 entregas en las cámaras de Tele1, así que mucho de lo que yo digo aquí está ya en esos programas, ¿no? Pero bueno, dando entonces comienzo al tema en sí, la convocatoria tuvo lugar a propósito de los dos libros, pero tratando de suscitar el interés inexistente, como digo, me proponían que el título Transhumanismo y Ciudades de 15 minutos, la palabra transhumanismo, iba a ser más atrayente, más convocante. La verdad es que yo fui escéptico siempre, se lo venía diciendo a mi esposa, la única testigo, en el taxi. Acá no va a venir nadie, y más o menos veníamos conversando de eso, ¿no? Pero no acá, a cualquier lado, es decir, creo que si me encuentro con el estadio de River lleno y empiezo a hablar de esto, me quedo solo. Esta es la verdad, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Por muchos motivos. Uno de ellos es la actitud del hombre contemporáneo. Todo aquello que le quite la tranquilidad es algo que mejor evitarlo, ¿no? Por más que sea verdad, por más que sea una evidencia concreta. Pero esto me inquieta y entonces logramos, y hagan ustedes si no la prueba, tratar estos temas con algún amigo en un café y van a ver cómo hay inmediatamente lo que los brasileros en portugués llaman la disconversación, o sea, el cambio inmediato de tema para evitar tocar lo que es esencial. Eso tiene un nombre teológico, es el quietismo. Se habla de cualquier cosa menos de lo que hay que hablar. Este es el tema, el gran tema, no porque lo toque yo, sino justamente por la actualidad objetiva que esto tiene. Decía entonces, acá hay dos libros que están puestos a disposición, no solo Transhumanismo y Ciudad de 15 minutos, sino también el otro, Teoría del Estado en tiempos de la Cuarta Revolución Industrial. Lo que yo voy a hacer aquí es, de alguna manera, en primer lugar, entregarles algunos conceptos que son absolutamente necesarios para entender dónde y con qué conceptos se está librando esta que yo llamo Tercera Guerra Mundial. No es una guerra con misiles. Los misiles son parte de la cuestión, pero no es que eso sea todo. Aquí hay algo que está ocurriendo que irrumpió 2019 en adelante, diciembre, noviembre de 2019, y que sigue en marcha sin que la gente se dé cuenta. Se hunde el Titanic y todo el mundo sigue bailando como si nada pasara, ¿no? Entonces digo, lo primero es entregarles algunos conceptos para que ustedes entiendan dónde se está, en qué lugar se está librando esta batalla, con qué conceptos, qué se está cambiando. Después, mostrarles a ustedes la relación que hay entre los dos libros, sus contenidos y la actualidad que esto tiene. Esto creo que es lo más relevante de lo que podamos entregar en la tarde de hoy. Por supuesto, quedará el lugar para que, bueno, si alguno tiene inquietudes o preguntas o cosas que yo no haya logrado expresar con claridad, me las hagan saber, siempre será muy útil. Bueno, en primer lugar, digo que hablo de una teoría del Estado, es decir, este es el ámbito, esta disciplina en donde se está librando la batalla, diría yo, epistemológica. Aquí de lo que se trata es de cambiar el objeto de la teoría política. Ya no se trata de una teoría del Estado-nación, sino de la teoría del Estado mundial. Pero también con sus dificultades, porque la teoría del Estado que estudiamos aquí no existe más, es la teoría de la ciudad de 15 minutos. Esto es lo que trataré de explicar ahora, ¿no? Las ciudades de 15 minutos, al margen de ser la traducción urbanística y espiritual, al revés, espiritual y urbanística del proceso de globalización, además de eso, son el sustituto natural del Estado-nación, en favor de un Estado único. Bueno, de esto iremos hablando. Digo entonces, necesario es al principio decir qué es o qué entiendo y qué he tratado de reflejar a través de mis clases en la Facultad de Derecho con el título, con el nombre Teoría del Estado. A ver, ¿qué cambió? ¿Qué hizo el globalismo con esto? ¿Qué gravedad, qué peso tiene? Es necesario ver el cuerpo sano para cuando aparece un hombre sin cabeza darme cuenta que le falta la cabeza. Bueno, esto es obvio, por eso digo, estos conceptos que trataré de hacerlos breves, pero claros, al mismo tiempo son la llave para el comienzo. En un segundo momento trataré de hablarles, como dije anteriormente, de la relación entre esos dos libros. Son complementarios, el recorrido que he seguido en cada uno de ellos y las consecuencias actuales, no al tiempo en que escribí los libros, sino a fecha de hoy.
Ese es el asunto de cuestión. Digo entonces que una teoría del Estado es ante todo una teoría del conocimiento. Miren, en esto hay que poner especial atención, porque el conocimiento hoy es el sustituto del capital financiero. O sea, si antes el mundo se movía detrás del dinero, hoy se mueve detrás del conocimiento. Y entonces una teoría del conocimiento es hoy una teoría de lo más valioso que busca el mundo contemporáneo. El conocimiento debe entenderse como inteligencia artificial. Pero de eso iremos hablando, ¿no? Una teoría del conocimiento que tiene por objeto el estudio del Estado para comprender sus rasgos esenciales y luego comprobar su funcionalidad en una totalidad que lo abarca y lo condiciona, que es el todo de la creación. Va con esto dicho que la premisa, el horizonte fundamental de legitimidad de cualquier teoría del Estado y de la ciencia política, que no es lo mismo que teoría del Estado, es el orden de la naturaleza, que es el sello impuesto por el Creador en cada una de las cosas que nos rodean. Va dicho eso. Digo entonces, es una teoría del conocimiento cuyo objeto es el Estado en sus rasgos esenciales, a la luz de ese horizonte más amplio que es el todo de la creación. Esto yo se lo digo a algunos de los alumnos, los que están aquí hoy y otros que he tenido. Es como si alguno va a un casting por un instrumento musical a probarse como violinista y uno no puede ir a tocar cualquier cosa, tiene que mirar al director de la orquesta y la partitura. Y esto es igual. Acá el orden político mira ante todo a la tarea, a la labor creadora de Dios y a la providencia actual que actúa sobre el fenómeno político. Esto es indispensable. Bueno, como ustedes comprenderán, si hablo de una teoría del conocimiento de tal dimensión, con tal alcance, estoy hablando ante todo de una actitud contemplativa. La palabra es esa teoría, es una hermosa palabra griega que da origen a un verbo que significa algo así como el espectador, el que está mirando algo, es el que está en una actitud pasiva de contemplación, para luego, en el caso de la teoría del Estado, si miramos al objeto, al Estado, actuar en consecuencia. Ellos también, el logalismo hace exactamente esto. La bibliografía de ellos recorre este camino, este itinerario espiritual también. Digo, ante todo contemplativa, pero lo es con una intencionalidad práctica. No sirve la teoría del Estado que queda encerrada en las clases magistrales, en los libros, en las conferencias o en un programa de televisión. Sirve la teoría del Estado que logra plasmarse como el Estado justo, como el Estado de las cosas honestas, como el Estado orientado efectiva realmente al bien común político. Eso sirve. Esa es la prueba de la efectividad tanto de la contemplación como de la dimensión práctica de la teoría. Es, como dije en algunas oportunidades, bidimensional, es contemplativa y es práctica, pero si hay que definir su carácter predominante, hay que decir que es, obviamente, más práctica que contemplativa. Bueno, este esquema es el que utiliza Santo Tomás al comienzo de la Suma para hablar de la relación de la teología sobrenatural y las otras disciplinas científicas, las otras disciplinas como la filosofía, la política, etc., ¿no? Bueno, dicho esto, cabe decir que esa teoría del Estado viene a constituir una ciencia, una disciplina práctica. No es ciencia, es disciplina práctica, es filosófica, tiene de contemplación, pero tiene fundamentalmente de practicidad, en cuanto que se orienta a la realización del Estado real orientado hacia el bien común político. Pero es una teoría que viene a constituir algo así como el momento sapiencial de la virtud política por excelencia, que es la prudencia política arquitectónica. La prudencia no es solo acción, es también contemplación. Y ese momento contemplativo a la prudencia política se lo entrega, para mi caso concreto, la teoría del Estado. Esa es la cuestión. La teoría del Estado es, digo, el momento sapiencial de la prudencia política. Diría yo que se trata de la traducción epistemológica de un axioma metafísico acuñado por Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás, que se podría enunciar más o menos así.
es la traducción del axioma metafísico, a saber, la primer fruición del ser es el bien. Bueno, justamente de eso se trata. Primero contemplamos la realidad del ser, de las cosas, para luego encaminarlas hacia su dimensión teleológica, que es el bien de cada cosa, que está preanunciado en la esencia de las cosas. Si esto les parece más o menos complejo, bueno, estará el momento de las preguntas, ¿no? que permitirán aclararlo. Pero hay que decirlo porque es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque hay que saber qué hizo el globalismo, qué hace este señor Klaus Schwab, que aparece como el mentor intelectual, no filosófico, político, no ético, ese otro es Yuval Harari, ¿no? Pero este señor es la mente, el cerebro de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué hizo con esto? Ha transformado la teoría del Estado de una disciplina de orientación práctica, en primer lugar, siguiendo la tradición hobbesiana. Ustedes saben que para Hobbes la política, tanto la ciencia cuanto la teoría, no tiene un algo de contemplación, sino pura, lo digo utilizando la palabra griega porque es muy ejemplificadora, mucho y fundamentalmente de poiesis, o sea, de lo que hacemos con la mano, del artefacto, la construcción de este escritorio, la construcción de ese escritorio o de estas sillas, como si no existiese ese gran misterio que es la libertad humana. Fíjense lo importante, ¿no? Los sistemas totalitarios operan poiesis en lugar de praxis, porque en la praxis va el juicio prudencial y la completa calificación de la persona humana en el acto honesto, en cuanto que en el acto poético va la construcción de un cuerpo inerte pegado con cola o clavado con clavos, donde la libertad no desempeña ningún papel, ningún rol. Esa es la idea. La Cuarta Revolución Industrial, en el proyecto de Klaus Schwab, enunciado por allá por los años 2016, lo que hace es convertir esa poiesis, que tenía todavía algo de contemplación, porque la poiesis griega, el arte griego, es contemplación, por lo menos en su momento inicial, la convierte en lo que en la escolástica medieval se va a llamar un arte mecánica. Vale decir, ya no apenas la construcción de un artefacto conforme momento contemplativo, sino otra cosa mucho más drástica, que es el manejo completo del origen, del desarrollo y de la muerte de los objetos de conocimiento. O sea, incluido el hombre en todo esto, ¿no? Un arte mecánica. Los hombres vamos a ser rehechos, recreados, para ser conducidos desde el nacimiento. Habré de referirme muy rápidamente al hombre de diseño, al bebé de diseño, ¿no? Aquí no le gusta tener un hijo rubio de ojos celestes, bueno, eso se van a dar con el gusto ahora, en el desarrollo de la vida y en el final de la vida. Esto ha pasado con la teoría de Estado, se ha convertido de contemplativa y práctica en arte mecánica. Y a esto se ha referido el Davos 2025, como lo voy a decir, lo voy a recordar al final. Pasando ahora al otro asunto, vale decir, al problema de la Cuarta Revolución Industrial. Teoría del Estado en tiempos de la... ¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial? Bueno, muy brevemente, es un proyecto teológico-político. Miren, yo hace un tiempo atrás, cuando daba algunas clases o conferencias sobre estas cosas, empezaba explicando lo que voy a decir ahora, que se trata de la reducción de la vida al control cibernético. Pero ¿saben qué? Me di cuenta que era más importante subrayar ante todo esto, el carácter teológico-político. Porque la gente sigue pensando que esto es un problema de poder, de dinero, en fin, de cosas de ese tipo. Pero esto es teológico-político. Si ustedes miran los símbolos de esta gente, son los símbolos del catolicismo, pero invertidos de sentido. Es como si ustedes dieran vuelta. El otro día pasaba un chico con un crucifijo dado vuelta. ¿Qué es eso? Eso es el anticristo. Bueno, es exactamente esto. Esta Cuarta Revolución Industrial es la ciencia política, es la teoría del Estado del anticristo. Y el señor Klaus Schwab es una mente que sirve y es funcional, no es el único, ¿no? Al anticristo. No es el único, hay que ser justo en esto, ¿no? No es el único, hay otros que están más arriba que él y que también voy a hacer alguna referencia a propósito de eso. ¿Qué es esto? Eso es un proyecto teológico-político.
Es un proyecto que, como lo voy a decir, tiene la característica de el gnosticismo que encierra, vale decir, es la redención del hombre, la redención del hombre. Es además esta cuarta revolución industrial el nombre que ha tomado el globalismo. El globalismo es un proceso, hace muchos años que se viene hablando del globalismo. Yo hice traer aquí un libro que escribí hace unos años atrás sobre el racionalismo, el Islam, la aparición, el fenómeno aquel del 11 de septiembre, recuerdan todos. Y bueno, en aquel momento yo hablaba del globalismo, pero hoy el globalismo tiene este nombre, esta especificación concreta que es el de la cuarta revolución industrial. Esto que voy a decirles ahora es especialmente importante para todo lo que sigue. Es un proceso teológico-político de carácter holístico. Es un proceso holístico circular. Miren, el círculo está en todos lados. A ver, habla en sus celulares, miren ustedes en el logotipo de la Agenda 2030, es un sector circular. Si no nos falla la geometría, es un sector circular, pero es un círculo. La economía circular, el proceso de reciclaje de los productos también es circular, las ciudades de 15 minutos son un círculo y esto, el globalismo, es un proceso circular. En un programa de TV1, no me acuerdo cuál, hablaba yo de lo que es la circularidad en Santo Tomás de Aquino y la circularidad del globalismo. La de Santo Tomás de Aquino es el movimiento, es esa figura geométrica perfecta que desde el lado de la creación tiene a Dios como principio y fin, y desde el lado epistemológico tiene la arquitectura de la suma teológica. Dios, uno y trino, Dios en sí mismo, y el último, los novísimos, que es la vuelta de toda la creación al fin último, que es el principio en realidad. Estos señores han tomado una circularidad, pero inmanente, en el cual el hombre, pero no cualquier hombre, sino el Estado mundial es el alfa y el omega en lugar de Dios. Esa es la cuestión. Es circular, es holístico. ¿Qué es esto de holístico? Porque miren, hasta de entre las mejores señoras de Recoleta se escucha decir, bueno, pero esto es muy holístico y entonces hay que hacerlo porque nos trae cierta tranquilidad a la salud, etc. Miren, lo holístico es algo terrible, es algo que indica la fusión de las partes en un todo absorbente, anonadante. ¿Entienden? Esto es muy importante entenderlo. Yo me voy a detener en un segundo momento sobre este concepto. Quiero decir con esto de holístico que el todo político es absorbente y anonadante de la persona humana. Baste con esto. Esta cuarta revolución industrial es, dije entonces, gnóstica, es holística porque su movimiento es circular, y esto está tomado de la espiritualidad hinduista que está en la base de las religiones asiáticas, especialmente de los chinos. Lo van a ver ustedes en la ciudad de 15 minutos, que también son circulares. Digo entonces, este movimiento es teológico-político, es holístico y además, filosóficamente leído, es como un replanteo de las 4 preguntas kantianas. Miren qué importante es entenderlo así, porque yo veo unas enormes similitudes en las preguntas filosóficas que se hace esta gente, que no habla en otro lenguaje que no es el lenguaje teológico y filosófico. Se plantean preguntas. Vean esto. El señor Klaus Schwab dice, miren, la irrupción de esta enfermedad que hubo, hablamos de enfermedad y de todas esas cosas para que salga en algún lado. A ver, en atención a la cámara, ¿no? Esta vez. Bueno, digo, se hablaba de un enfoque también holístico, donde todos teníamos que, en lo que se llama el pensamiento complejo. El pensamiento complejo es aquel que se integra en un pensamiento abarcador de todos, pero no hay el pensamiento individual, sino como lo que antes se llamaba el inconsciente colectivo o cosas de ese tipo. Toda una terminología marxistoide, ¿no es cierto? Un claro matiz marxista tiene todo esto. Digo entonces las 4 preguntas kantianas. El señor Klaus Schwab decía, ante esta digresión, se plantea que la irrupción del COVID-19 nos había llevado a replantearnos una nueva normalidad, en la cual
no debíamos preguntarnos apenas qué hacer frente a la próxima, porque va a haber una próxima. No es que lo estoy inventando yo, lo digo de paso. Va a haber una próxima. Este señor Morocho, ¿vieron de la Organización Mundial de la Salud? Ese señor dijo, miren, acá no se trata de ver cuándo, no, acá se trata de saber qué vamos a hacer frente a la próxima, porque ocurrir va a ocurrir. Estamos frente a verdaderos diseñadores de la catástrofe. Bueno, digo esto entonces, la primera pregunta es la de Kant, y van a ver ustedes la similitud. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos conocer? Bueno, miren, es asombroso, escalofriante. El que tiene todos los diarios adelante se da cuenta. Se acaba de reunir justamente una de las comisiones, la comisión de Provida del Vaticano, Provida, vean ustedes el nombre, ¿no? Donde un señor que funge de obispo, llamado Vincenzo Paglia, acaba de convocar, a pedido de Jorge Mario Bergoglio, a saber, una reunión cuyo título es Intercambio de los saberes para salvar el planeta. O sea, la pregunta kantiana. Un nombre impropio, ¿no? Porque saber es otra cosa. Saber es otra cosa. Bueno, saber es saber sobre las cosas más altas. Sapio del griego, no es esto. Bueno. Digo entonces, la primera pregunta, ¿qué debemos conocer? Recuerden que conocer en el lenguaje de esta gente es inteligencia artificial. No es la unión del intelecto con la esencia de las cosas que da origen a la verdad, sino inteligencia artificial, conocimiento intuitivo. ¿Qué debemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, digo, en términos de obrar? Nosotros en el lenguaje escolástico decimos obrar porque le damos una dimensión más espiritual. Hacer es el hacer del carpintero, es otra cosa. Y la otra pregunta, la tercera sería, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos esperar? Fíjense ustedes, ¿qué podemos esperar? Es exactamente la pregunta con que se inaugura la reunión de enero de Davos 2025. ¿Qué debemos esperar del futuro? Bueno, las tres preguntas rematan en una. Parece exactamente que el señor Klaus Schwab lo copió de aquí. Esa pregunta es, y debemos replantearnos qué es el hombre. Pero es muy fácil lo que es el hombre. Es una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Dónde está el misterio? No hacía falta todo este discurso para decir eso. Lo que acá se trata es qué hombre queremos construir en vistas del futuro. Ahora estoy leyendo las 4 preguntas kantianas a la luz del Davos 2025. Eso. Bueno, es además de eso, otra cosa. Es un poco nos obliga a un replanteo de las 4 causas metafísicas con que a veces estudiamos la comunidad política. A saber, la causa eficiente de este nuevo orden mundial es el Estado profundo, es esas élites oligárquicas que actúan detrás de los señores estos que están elegidos como presidentes en distintos estados del mundo y que copian estos guiones, estos libretos. A mí no me pueden convencer de que una persona que apenas sabe hablar delante de una cámara en 25 días tenga un programa de 400 páginas que después se llamó la Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, donde esté todo su programa de gobierno. Eso es o mentira o estamos frente a un profeta. No, esto está escrito por otro, esa es la verdad. Y tanta fue la coherencia que en el primer decreto de necesidad de urgencia, creo que se llamó 70/23, ya estaba la esencia, el núcleo duro de la ley bases y punto de partida. Bueno, que después viene a coincidir exactamente con el triunfo de los otros libertarios derechosos en toda Europa. Bueno, la coincidencia es asombrosa, asombrosa. Esto es la cuarta revolución industrial. Tiene 3 dimensiones y esto es lo que lo complica a los ojos del común de la gente. Las 3 medidas, como si fuera el largo, el ancho y la profundidad, son la amplitud. ¿Saben por qué amplitud? Porque, a ver, ustedes salen ahora allí a la vereda y miran para arriba. No sé si lo hacen, pero háganlo. Y van a ver que pasan los chemtrails, ¿no? Y dejan la estelita blanca. Cuando éramos chicos pasaba el avión a chorro, ¿no? No es un barrilete. Tampoco es un avión a chorro, ¿eh? Eso se llama geoingeniería y es más viejo que la Segunda Guerra Mundial. Y además está dicho por esta gente, debemos regular el clima en beneficio del medio ambiente. El que no quiere escuchar esto, cambie de canal.
cambie de tema, pero esto es así, no es un invento mío esto. Bueno, la primera cuestión es esa, ¿no? Amplitud. Abarca una cantidad de temas muy... Hace falta un pensamiento sistemático. Y ese pensamiento sistemático puede venir de dos lugares. O de la cabeza de un tomista en extinción. Yo tengo 70 años. ¿Parece o no parece? Son 2 pesos aparte. Lo importante es que los tengo. Cabezas sistemáticas, no sé cuántas hay, que se puedan dar cuenta de la lógica y la nación, como si fuese un rompecabezas de todo esto junto. Muy poquitos. Miren, les doy un dato. A propósito de esto del pensamiento sistemático. Si ustedes toman el diario del sábado, ese que sirve para hacer asado, ¿vieron? Porque trae muchas hojas, y buscan la página inmobiliaria, se van a encontrar con que allí hay contenidos inherentes a la cuarta revolución industrial. Un alumno me decía, vio, profe, hay una exposición de la Techno House. ¿Saben qué es eso? Las casas inteligentes. Las casas inteligentes. Todo. El campo, la alimentación del ganado, la venta de nuevos vehículos eléctricos que no van a tener conductor, las estaciones de servicio ya sin los playeros, todo eso, no sé si hasta el horóscopo no tiene que ver ya con esto, ¿no? Bueno, hasta el fútbol. Que tiene que ir a jugar River con Talleres en Paraguay. ¿Qué es eso? Eso es la globalización de un entretenimiento de masas en tiempo real que nos va a tener a todos todo el año como si viéramos aquel mes donde jugaba la Argentina el Mundial de Fútbol en los años anteriores. Todo está vinculado. Amplitud. No por nada uno de los sociólogos por excelencia de esta gente es el señor Carl Luhmann, que creó aquella teoría de los sistemas para el enfoque de la teoría política. Velocidad. Cuanto más rápido fluya la información, mejor. Nos permite una apreciación en tiempo real del estado, del mundo, del corazón del mundo en cuanto a su latitud, ¿no? Latitud es decir, el corazón del mundo, ¿no? Amplitud, velocidad y profundidad, porque abarca tantos aspectos de la vida humana que acaba condicionando hasta cómo dormimos. Miren, les doy un ejemplo. Todo esto es un poco es una exposición sistemática, pero un poco es chisme también, ¿no? Porque hay cosas que se dicen así como al pasar, y la gente no sabe de lo que le están hablando. A ver, vamos a ver, a propósito de esto de la profundidad. Yo recuerdo en campaña, este señor, Milei, que ahora es presidente, le hacen una entrevista, y él dice, vayan en internet, entren a la Universidad de la Singularidad y hagan los cursos. ¿Saben lo que es la singularidad? ¿Saben dónde queda esto? En California, donde está uno de los mayores centros tecnológicos de la cuarta revolución industrial, donde este señor fue ya a disertar por lo menos 3 veces. La singularidad es un salto cualitativo de la inteligencia logrado con recursos cibernéticos. A ver, no sé si les suena lo que voy diciendo, ¿no? Y nombra a un señor que es el CEO de Google, Ray Kurzweil. Este señor tiene un libro que se llama La singularidad está cerca. Lo tienen a un clic, como se dice ahora. Esto es velocidad, ¿no? En el internet, gratis, además gratis. Lo que sí, compren Toner porque son como 500 páginas, un montón. Pero este hombre habla hasta de cambiar el sistema digestivo de la persona humana para que se adapte mejor a nuevos alimentos. Hasta de eso habla. Pero es que justamente lo que está ocurriendo ahora, van a ver ustedes, al final del libro, que se trata justamente de esto. Bueno, digo entonces amplitud, profundidad y justamente velocidad, para que todo esto ocurra en tiempo real. Esto es la cuarta revolución industrial. ¿Qué tienen que ver estos 2 libros? ¿Cuál es el objeto de cada uno? Bueno, en el primero, Teoría del Estado en tiempos de la cuarta revolución industrial, lo que yo trato es demostrar las grandes orientaciones del pensamiento que dieron origen a esto, porque la cuarta revolución industrial no ocurrió de un día para el otro. Esto no está siendo aceptado con tanta aquiescencia porque le fascinó la idea de este señor Klaus Schwab. Es que ya lo vivíamos así desde los tiempos más remotos del pensamiento filosófico. Voy a referirme a los capítulos donde trato esto, la parte histórico-filosófica del asunto, ¿no? Digo entonces, esto
es justamente un recorrido que termina con la Cuarta Revolución Industrial. El otro libro, Transhumanismo y Ciudades de 15 minutos, es como un gran capítulo del primero. ¿Por qué? Porque trata de una manera específica, ¿qué cosa? La plasmación del modelo urbanístico del globalismo. Miren, digo urbanístico a propósito, para después marcar el contraste. No es urbanístico, es tan teológico y político como el mismo proceso de globalización. Ustedes saben que aquí han ocurrido cosas en ese gran experimento, en ese gran laboratorio a cielo abierto que fue ese experimento de obediencia que fue el encierro. Han ocurrido cosas que aún perduran. Yo no sé, pero a ver si yo estoy distraído. Nunca me enteré que hubiese terminado todo esto. Está ahí, en stand-by, está titilando a la luz roja, pero nunca me enteré que hubiera terminado. Lo que yo en aquel tiempo reflexionaba, pero estos señores que pintan las veredas de amarillo, donde hay que poner el pie, donde hay que esperar que se pare el otro a 2 metros, ¿por qué se gastan si cuando se termine esto vamos a estar como antes? No. Se acuñó una frase, deben recordarla, esto vino para quedarse, ¿no? No, es que esto es definitivo. No sé si vieron también, es cuestión de mirar también, ¿no? Es cuestión de mirar con atención. Y espero que cuando se vayan de acá miren más todavía. ¿Vieron los bares que nos decían no hay que estar adentro porque adentro el virus es como que se da cuenta y entonces mejor hay que ir fuera? Sí, bueno, pero entonces ganaron parte de la calzada. Y ganar parte de la calzada consiste en un paso previo a ocupar toda la calzada porque ya no van a pasar más los autos. Así de fácil. Porque son ciudades, 15 minutos es el tiempo que yo recorro en el perímetro autorizado, que es el radio del círculo en donde estábamos en aquel momento del año 2020-2019 y que no podíamos pasarlo a no ser por excepción y con permiso del órgano estatal. Bueno, justamente bicicleta o a pie. Y además todo esto contribuía a esta gran cosa que es el medio ambiente, ¿no? Digo entonces, el segundo libro es una especificación, una proyección por su importancia del primero. Para hacer una síntesis les diría lo siguiente, es un proyecto espiritual donde predomina la espiritualidad china, que es funcional a otra espiritualidad, a la espiritualidad hebrea. ¿Por qué? Porque justamente el hombre, el que se propone el gobierno, como si fuese un dios en la tierra, el que se va a sentar en el trono de Sión. Pero antes los chinos son funcionales a todo eso. Los chinos tienen su organización político, territorial y espiritual en torno a un círculo, donde en el centro está la figura del emperador. Y el emperador es el que regula hasta las relaciones sexuales y el tiempo en que hay que tener las relaciones sexuales. El emperador es el mediador entre los hombres y la divinidad. Es el que maneja las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo. Es el que puede provocar cambios en las fuerzas del cielo y promover periodos de fecundidad en las mujeres y periodos prósperos para los cultivos y las cosechas en el campo o la procreación de los animales. Miren qué importante, ¿no? Bueno, esto está copiado de los chinos. Vean ustedes que durante aquel tiempo también vimos crecer los centros culturales barriales, que son los únicos en donde vamos a realizar toda nuestra vida cultural. Y esos centros normalmente son asiáticos, son chinos. Bueno, esa es una de las cuestiones. Es un proyecto espiritual. Es además de eso otra cosa. ¿Saben qué es? Es una copia fiel del modelo impuesto por un sociólogo hebreo llamado Amitai Etzioni. Es el modelo de los kibutz. Aquello de que trabajamos todos para una cooperativa, nadie es dueño de nada, pero todos tienen todo. Bueno, esto es exactamente de lo que se trata aquí. Ya lo voy a tratar de mostrar, justificar. Ahora lo estoy enunciando, lo justificamos un poquito más adelante. Nada de lo que yo digo acá tiene que quedar en el aire. Nada, pretendo eso por lo menos, ¿no? Es además de todo eso, una ciudad cerrada en sí misma, es espiritual, digo, allí hay que hacerlo todo en el barrio, es el modelo del kibutz que lleva un replanteo económico, pero además requiere de un pasaporte, de una condición
¿Saben cuál es? Lo que yo he llamado, es cosa mía, si no les gusta lo pueden dejar, el ciberexistencialismo, la existencia en redes. Y hay algunos a los que les quedó eso, que siguen trabajando en su casa hoy, que prefieren la pantalla antes que el diálogo personal, que el encuentro de dos almas. No, prefieren la pantalla. Y les quedó, se tildaron con eso. Y ahí siguen. Con el código Q y todo eso. Bueno, eso es un suicidio colectivo, pero vaya uno a hacer entender, ¿no? Digo entonces, el modelo este de las ciudades de 15 minutos es la copia del modelo de los kibutz. Búsquenlo, Amitai se llama, un nombre medio raro para nosotros, que le ponemos Juan, Pedro, chicos, ¿no? O el nombre que esté de onda. Este se llama Amitai, Etzioni con Z. Busquen los kibutz en Amitai, Etzioni y van a encontrar la ciudad de 15 minutos. Vamos ahora al caso de las Teoría del Estado y la Cuarta Revolución Industrial, el otro libro, perdón, no sin antes subrayar que el ciberexistencialismo del que hablo, la existencia en redes, tiene también otra condición esencial, el DNI. ¿Cómo es ciudadano alguien con el DNI? El DNI aquí es el certificado de que hemos recibido el IBU 400. ¿Se entiende? El IBU 400. Le dedico un capítulo al IBU, a la cirulaxia, a la leche de magnesia, llámenlo como se les ocurra, pero todos saben de lo que estoy hablando. Le dedico un capítulo para mostrar que es imposible relevarnos de responsabilidad moral por ir a recibir algo de lo que desconocemos y que al día de hoy ha producido los efectos que todos ustedes conocen. Es necesario para vivir allí tener aquello. Ya lo van a ver por qué. Me hace acordar, ¿se acuerdan cuando le preguntan a Silvina Burrich qué era eso de que vamos a vivir un nuevo modelo urbanístico, que todo iba a estar más cerca? Ya lo vas a entender, le dice ella al periodista. Bueno, ya lo van a entender. Es esto, ciudad de 15 minutos, de eso estaba hablando, ¿no? Digo entonces, el segundo libro trata de esos rudimentos de teoría del Estado, pero especialmente ya de una propedéutica a la comprensión del problema específico de la Cuarta Revolución Industrial. A ver, en primer lugar, subrayo el concepto de ciberexistencialismo, y más aún, dicho ya esto del pasaporte verde y de toda esta otra cosa que hay que tener para poder vivir allí y todo lo demás, que se abran puertas, que se cierren ventanas, que se cobre dinero, todo eso. Digo, además de eso hay otra cosa. Es el hombre que vive la cultura de la inmediatez. Y díganme si no. Yo les mando 3 mensajes, terminan de leer los 3 y no se acuerdan de ninguno, porque es una ida y vuelta instintiva de nuestra, digamos, estructura psicológica con la pantalla. Y de eso es de lo que se trata. Rápido, como se decía, Skype, pero sin la menor posibilidad de la inteligencia reflexiva. Ese es el punto. Bueno, digo entonces, para aclarar eso, me pareció oportuno detenerme en 2 conceptos. El primero de ellos, ¿qué es el hombre? A ver, ¿qué es lo que quieren hacer? El hombre tiene 2 tridimensiones. Una de ellas, esto es Aristóteles, no lo inventé yo, le puse ese nombre para que parezca más original, pero en realidad no es mío tampoco, es de Aristóteles. ¿Cuáles son esas 3 tridimensiones? El hombre tiene una esfera vegetativa, digamos, biológica en el sentido fuerte, una esfera afectiva, que es común con la de los animales, ¿no? Y una última, que es la inteligencia superior. Pero a partir de esta última está la primera tridimensión. A partir de esta última es como que se despliegan otras 3 dimensiones más. Decimos el hombre es político por naturaleza. Sí, claro. Pero no es como una abeja, no es como la manada de las vacas, no. El hombre vive en comunidad porque es racional, la segunda característica de la segunda tridimensión. Pero además es religioso por naturaleza, busca necesariamente un fin último, sea que lo ponga en el estómago, en el sexo, en el bolsillo o en Dios mismo. Es político, racional y religioso por naturaleza. En concreto, 6 grandes
ítems que conforman las dos tridimensiones. La cuarta revolución industrial ha operado, pretende operar sobre cada uno de ellos y sobre todos en concreto. Sobre todos y cada uno de ellos. No me voy a detener, pero todos ustedes saben, a ver, podrían dar ustedes ejemplos mejor que yo, de qué manera la cuarta revolución industrial pretende afectar nuestra dimensión biológica. Se los acabo de decir. El señor Kurzweil escribe cómo tiene que ser mi estómago, si más chico, más grande, ¿no? Y así por el estilo. La vida afectiva, ¿cómo? Bueno, ahora lo vamos a tratar inmediatamente. Yo, para mostrar esto, desarrollo un itinerario histórico después. Digo entonces, este hombre que está constituido por esas tres tridimensiones se integra para su perfección en un todo. El hombre es una totalidad. En esto voy más despacio, porque es el núcleo de mi exposición, les podría decir. El hombre es una totalidad sustantiva, dije recién, sustancia individual de naturaleza racional. Esto lo dijo Boecio, lo recogió Santo Tomás de Aquino, también Alberto Magno, y es la definición clásica. Pero es una sustancia el hombre, es un todo sustantivo, eso es el hombre. Ese hombre, todo sustantivo, a los fines de su perfección, se integra en todos, en otros todos, en otros tipos de todos. No confundan aquí con el todos, porque no estoy hablando de eso precisamente. Estoy hablando de otra cosa. Por ejemplo, el todo de la familia, en donde la mujer y el hombre se perfeccionan recíprocamente, y los hijos. El todo de la comunidad política. Pero ¿cómo se llama ese todo perfectivo del todo sustantivo de la persona humana? Se llama todo virtual. Pero no porque esté en la computadora. Virtual en el sentido del latín, de vir, de fuerza, de vitalidad. El hombre es más perfecto dentro de la comunidad política. El hombre es más perfecto en el municipio. El hombre es más perfecto en el matrimonio. Pero hay otro todo, que es un todo degenerativo. Es un todo anonadante, que liquida prácticamente todas las dimensiones que acabo de nombrar en la persona humana. Y ese todo degenerativo es el todo al que se llega por el camino holístico. Es el todo complejo, impuesto por un señor, les doy el nombre, primicia, acuérdense, lo van a ver donde menos se lo imaginan, el señor Edgar Morin. Recuerden el nombre, ¿no? Porque es importantísimo. También el hebreo de ascendencia, que le dio el molde del pensamiento complejo a la ciudad de 15 minutos. Ya van a ver por qué. Muy bien, las ciudades de 15 minutos, el proceso de globalización y la cuarta revolución industrial, que sintetiza la vida planetaria en una computadora, es una reducción holística de la persona humana. Ahora se entiende lo que estoy diciendo. Solo ahora se puede entender eso. En eso consiste la cuarta revolución industrial. En el anonadamiento de la persona, en su reducción prácticamente a la nada en el marco del control cibernético. Ese nuevo orden mundial al que hago referencia aquí, decía, tiene 4 causas. Una causa eficiente, que es el estado profundo. Una causa final, que es lograr la instauración de un estado mundial único, que ya está funcionando. Que ya está funcionando. Si ustedes entran en la página del Foro Económico Mundial, van a ver que el gobierno mundial tiene ya secretarías, ministerios que funcionan. Se llaman centros. El centro urbanístico, el centro financiero, donde se habla de la moneda única, de la libra. Esto no le costó 100 millones, pero lo vienen tratando, ¿no? Se habla del centro sanitario, de estas grandes directivas que gobiernan el mundo hoy, están funcionando a la luz de un gobierno único con sus ministerios. No es que va a pasar, es que ya pasó, es que ya lo estamos viviendo. Es cuestión de ver cómo salimos de eso, no cómo entramos. Ese es el punto. Digo entonces eso, ese todo, tiene una causa material. ¿Saben cuál es la causa material de esa nueva estructura del nuevo orden mundial? El cerebro humano. Digo esto no porque soy un paranoico ni un perseguido, no, lo estoy copiando literalmente, ¿saben de quién?
del señor Klaus Schwab. Lo estoy copiando literalmente de todos ellos, porque ellos dicen las próximas guerras van a tener como teatro de operaciones el cerebro humano. Paso a referirme a eso. Para mostrarles a ustedes, si hasta aquí fui claro, cómo hemos llegado hasta aquí, propongo posteriormente en el libro llamado Teoría del Estado, en tiempo de la Cuarta Revolución Industrial, propongo allí un camino histórico-filosófico que fue armando la trama que hace hoy posible que la mayor cantidad de las personas se sienta hasta cómoda dentro de todo esto. El primer autor nombro allí 8 modelos teológico-políticos. 8 modelos teológico-políticos. El primero de ellos es el primero en el tiempo y en su importancia sistemática. Es Epicuro. Miren, es tan importante que si ustedes compran alguno de los libros de Yuval Harari, van a ver que es un epicureísta de estricta observancia. Epicuro está en prácticamente todas las páginas de sus libros. Epicuro, el primer modelo al cual llamo reducción fisiológica de la persona humana. Miren, Epicuro va a decir brevemente, con este brevemente quiero decir, ¿qué le entrega Epicuro a la Cuarta Revolución Industrial? Le entrega lo que decía al comienzo, eso, el concepto de griego de ataraxia, la tranquilidad. No me hablen de nada que me intranquilice. No me hablen de nada. Entonces así ustedes se encuentran, esto es una crítica, ¿saben qué? Para adentro, en el vestuario si les gusta, ¿no? Agentes de nuestro ambiente, de buenas intenciones, que hoy se le ocurre hablar, no sé, de la batalla de San Lorenzo, de Ituzaingó, perdón. Ese no es el problema esencial. El enemigo que viene degollando allá se llama Cuarta Revolución Industrial. Y si ustedes me pasan la película de la batalla de Ituzaingó, de la Vuelta Obligado, me están haciendo distraer. Me están mandando a que marque otro jugador para que entre solo el otro y me llene de goles. Eso es lo que está pasando. Eso es a lo que llamo quietismo. Para referirme a esos curas que cuando van al sermón, ¿vieron? Empiezan a dar vuelta con la epístola y vuelven para aquí y para allá, pero no vayan a hablar ni de la eutanasia forzada esta, ni de los remedios aquellos de los que me referí. ¿Qué tiene que hacer un católico cuando lo quieren encerrar en un círculo de 300? Que niega el atributo más importante posiblemente que Dios le dio al hombre, que es la libertad para hacer el bien. No, de esto no dicen nada, porque muchos de ellos son cómplices, ¿no? Muchos de ellos son cómplices. Digo entonces, la causa material es esa, y la causa formal es justamente el nuevo orden, la normalidad nueva. Miren, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿Se acuerdan que había entrevistas en televisión a ver qué decían los distintos actores políticos? Y en una de ellas, Alberto Fernández, le preguntan, mire la pregunta, ¿no? Dígame usted, presidente, ¿qué piensa que va a pasar? ¿Las cosas serán como antes? No, de ninguna manera. Hasta acá era una gripe, hasta acá era algo que el viernes que viene vamos a ver qué pasa y levantamos todo. Pero nada volverá a ser como antes. Miren, si esos cobardes hubieran sabido que aquello tenía tal grado de peligrosidad, ¿ustedes se creen que se van a reunir una party en Vicente López a hacer lo que hicieron? Pues, digo, la característica de esta gente es que son cobardes. Si hubieran tenido miedo sincero, honesto a la muerte, pero no se juntan ni a tomar un café. Los locos nos juntábamos a tomar café, los que sabíamos cómo eran las cosas. Bueno, digo, esa es la causa formal. Pero hay una causa formalísima, que es algo superior, algo dominante, algo que lo maneja todo desde arriba, que se llama inteligencia artificial. Ese es el núcleo duro de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Saben dónde lo encuentran? Vayan y cómprenlo y léanlo, ¿no? Yo acá no voy a hablar de eso. El libro Nexus, de Harari, ahí explica las buenas intenciones del señor Elon Musk, que sin ser un ministro del gobierno del Salvador, Donald Trump, ocupa una agencia gubernamental que maneja el completo sistema de las comunicaciones del mundo entero. Todo para que sea más rápido, ¿no? Todo para que sea más rápido. Pero en tiempo real se va a saber hasta de lo que hablamos por el celular con nuestros hijos, con nuestros tíos, hermanos, lo que fuera. La causa formalísima. Lo que hace que sea efectivo el control y la dominación absoluta. No para quitarles dinero, sino para verlos humillados, porque ese es el fin del psicópata, ¿no? Que lo defiendan sus víctimas y verlo humillado. Y es lo que estamos viendo ahora. Y es lo que estamos viendo.
Para esto hago un recorrido. El primer modelo es el de Epicuro, que está en todas las páginas del filósofo, el ideólogo de esta gente, Yuval Harari. ¿Qué va a decir Epicuro? ¿Quién nos entrega Epicuro? Esto. Nada nace de la nada, va a decir Epicuro. En el aire hay, ¿saben qué? Vacío y átomos, pero los átomos chocan y producen movimientos. Miren, cortito. En uno de los programas yo hablaba de un filósofo contemporáneo alemán, Friedrich Schelling, que propuso la idea de que el mundo estaba totalmente magnetizado, comunicado por ondas electromagnéticas. Miren la actualidad de Schelling, ¿no? Y esta gente tomó esa idea que es epicureísta y produjo esto que decía a propósito de las ciudades de 15 minutos. Es necesario tener algo adentro que me permita interactuar con ese magnetismo que está en el ambiente. Esto es tan viejo como Epicuro. Le dieron un nombre, viene este señor Elon Musk y le da otra fisonomía, bueno, pero es lo mismo, exactamente. Después el modelo de Maquiavelo. Maquiavelo es un epicureísta. Después el de Hobbes. ¿Qué le entrega Hobbes a la Cuarta Revolución Industrial? El modelo totalitario, a saber, eso de que el hombre se redime en un todo anonadante. ¿Saben cuál es el todo anonadante? El cuerpo del Leviatán. Miren el dibujito del Leviatán. Aparecen hombrecitos que forman el cuerpo y toman una frase de nuestra liturgia. Por él, con él y en él. Nosotros lo recibimos, nos referimos a la Eucaristía. Estos se refieren al gobernante político, al Salvador, al Mesías que están esperando en Sion para que se siente en el trono de Sion. A eso se refiere. El naturalismo de Spinoza, que hace que la religión sea una religión puramente natural. A propósito de esto también una sugerencia, porque más que eso no puedo hacer acá. Esto no es un curso, esto es un semillero de inquietudes a futuro para ustedes. A propósito de eso, a propósito justamente de esto de la creación de una religión natural, lo que va a decir este Harari en el libro que les acabo de mencionar es que la inteligencia artificial va a ser capaz de generar una nueva religión. Y va a ser capaz de tal manera de satisfacer ese deseo por el bienestar, en griego la ataraxia, que va a generarla con los mismos elementos de juicio que nosotros le entreguemos a los algoritmos. Los van a combinar de tal manera que van a producir una religión según la medida del hombre. Vean ustedes, porque estoy hablando de Spinoza, de Epicuro, que son muy anteriores al Concilio Vaticano II, como hablábamos aquí antes de comenzar esta reunión. Es decir, el ideal del progresismo católico está tomado de ahí. Los que pensaron estas cosas no son despistados, son materialistas, no son católicos, son materialistas, esa es la verdad. Sigue mi recorrido hasta llegar a una figura centralísima. Dos figuras centralísimas íntimamente asociadas, que son John Locke y Jeremías Bentham, el utilitarismo y el liberalismo. ¿Por qué digo John Locke? Porque John Locke va a subrayar, también él es un epicureísta, también es un epicuro, ha leído Epicuro, ha estudiado Epicuro, se hizo, digamos, paradigma del mismo Karl Marx, él. ¿Qué va a decir John Locke? Va a inventar aquello del capitalismo posesivo, que también está en Hobbes. Vale decir, el hombre tiene un instinto de autopreservación que lo lleva a poseer materialmente todo lo que convenga a su autosuficiencia. Y será misión entonces de los más ricos gobernar, porque ellos son los que dan la prueba de poseer mejor y más prudentemente. Bueno, esto del capitalismo posesivo permite desarrollar después otra cosa, que es la del capitalismo monopólico, a saber, el que lo posee todo. Pero el capitalismo monopólico, que ya es el sistema económico por excelencia del marxismo, está tomado de luz del capitalismo concurrencial. Si todos queremos esa silla, obviamente el más vivo en la cabeza de John Locke es el que la posee y después le pone el precio a los demás. Bueno, esto es la transición desde el capitalismo justamente concurrencial, cuando se juntan dos que venden lo mismo y hacen una empresa más grande, hasta que se juntan tres y viene uno y los compra a todos. Eso se llama capitalismo monopólico, que es la forma por excelencia del totalitarismo marxista, que ahora ha recibido, ¿saben qué? Otro nombre, más elegante.
que es el del capitalismo inclusivo. Frase que acuñó Jorge Bergoglio en su exposición en las Naciones Unidas. Debemos abandonar la etapa del capitalismo para llegar a un capitalismo inclusivo. ¿Saben lo que significa el capitalismo inclusivo? Me entregan todo el efectivo que tienen, yo le voy a dar al que yo crea que necesita y el resto lo guardo, el que quiere me pide, vamos a ver si se lo doy o no. Eso es capitalismo inclusivo. Es la cara, la contracara de la organización por excelencia del marxismo-leninismo. Esa es la verdad. Van a ver ustedes qué actualidad tenían los dichos de Bergoglio, ¿no? A la luz de la última reunión de Davos, sobre la que comento al final, ya para cerrar. Que no me falta mucho, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, lo que quisiera subrayar en atención a ustedes y al tiempo que me he propuesto para esta exposición es que hay dos autores que contribuyen enormemente a todo esto. Uno es Leo Strauss y el otro es Karl Popper. Karl Popper es el autor por excelencia de estos libertarios, ¿no? Leo Strauss va a decir en su comentario al existencialismo de Heidegger que la sociedad, vean ustedes lo que les estoy hablando del año 70, dos cosas va a decir. Primero, tenemos que mirar al mundo asiático, en especial a China, porque sus avances tecnológicos nos están marcando el futuro. Años 70. Este era un masón, obviamente, que sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Y va a decir otra cosa más, que nos parece escuchar antes de ayer en la prédica de este señor Vincenzo Paglia. Va a decir, la sociedad alcanzará a ser verdaderamente humana cuando se unan todos en una religión planetaria post-cristiana. A mí me suena muchísimo, exactamente a lo que está pidiendo ahora la Comisión Provida del Vaticano, convocando a todas las religiones del mundo, lo que constituye una gravísima afrenta contra la sangre de Cristo en el Calvario y la totalidad de los mártires. Primero eso. Y lo segundo es terrible, porque quiere decir este hombre que entonces el fin del mundo depende de recursos humanos, estrictamente humanos. No puede haber una prueba mayor de gnosticismo, ¿no? Este señor lo mandó Bergoglio desde el Hospital Gemelli, porque él dice, vengo de parte de Francisco. Eso dijo él, no sé, yo no lo saqué de otro lado, lo pueden ver por YouTube. Está en italiano solamente, ¿no? La conferencia. Digo entonces, una religión mundial ya estaba pensada en el año 70, igual que en la tecnología china. Y el otro es el señor Karl Popper, tan nombrado ahora últimamente, acá hasta hay intelectuales que hablan de eso, ¿no? Católicos incluso. El señor Karl Popper va a hablar del modelo de sociedad abierta. ¿Saben lo que es la sociedad abierta? Es la sociedad donde triunfa el modelo antropológico del open mind frente al modelo de la virtud espartana. Pero esto ya lo estamos viviendo hoy. A ver, el paradigma de un muchacho, perdónenme los chicos, acá de 40, 45 años, pero el paradigma de los muchachos actuales de 40, 45, 50 años, ya no es más el sargento Cabral que dio la vida por su jefe. El modelo de estos muchachos es el empresario exitoso. Ese es el problema. Es el modelo de la sociedad abierta. Y va a decir algo allá por la década del 60, Karl Popper, terrible, que lo encontramos también en Yuval Harari. ¿Saben qué dice? El hombre debe buscar, procurar la felicidad durante el mayor tiempo posible. Un epicureísta. Pero hay otra cosa. Deberíamos lograr modificar de alguna manera el genoma humano para que esa felicidad sea duradera. Miren, yo me ahorro la cita, pero está puntualmente en Harari esto. Hay que hacer algo en la naturaleza del hombre biológica para lograr lo que hoy se llama, ¿saben qué? La felicidad de laboratorio, la felicidad de plástico, que viene con la modificación de nuestro sistema orgánico. Todo esto es lo que dije antes, todo esto es lo que dije antes. Bueno, el libro termina enumerando 23 grandes objetivos de la Cuarta Revolución Industrial. En esto hay que hacer una distinción. Cuando hablo de 23 objetivos de la Cuarta Revolución Industrial, no estoy hablando de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Los 17 objetivos de la Agenda 2030 son el paquete, el envoltorio, pero los 23 grandes objetivos son lo que va adentro. Los 17 objetivos lo tienen en el celular. Estos otros no lo encuentran en ningún lado, a menos que lean los libros de ellos, que no mienten, ¿eh? Dicho sea de paso, les aseguro que no mienten, dicen la pura verdad, solo que nosotros no leemos.
Miren, esos 23 objetivos en el libro van a ver ustedes cómo recogen los aportes de todos y cada uno de los filósofos que yo nombré antes. A ver, vamos por partes. Primero, asócienlo con los hábitos adquiridos durante el encierro. La tecnología implantable, no, ni hablemos, implantable. La acentuación de nuestra presencia digital para que todo sea comprobable. ¿Qué más? La inteligencia en la ropa, la IoD, la inteligencia de las cosas, la inteligencia ubicua. Vivimos, va a decir Klaus Schwab, en el siglo de la ubicuidad. Para que todo sea transparente, vivimos en el siglo de la ubicuidad. Yo puedo saber dónde está mi esposa aquí, ahora en tiempo real, por si estuvo con algún contagiado. Bueno, ese es el guión, digamos, ¿no? Ese es el guión, pero en el fondo hay esta otra intención, digo, del psicópata que quiere ver humillado al controlado, a su víctima, ¿no? ¿Qué otra cosa más? La creación de una moneda digital única, para que todos nuestros gastos sean controlables. La penetración del Estado en nuestras economías domésticas y personales a través del blockchain. ¿Qué más? Hay muchos, son los 23, pero nombro los más importantes. Otro más. La creación de tecnología 3D sea la creación de tecnología aditiva. Por ejemplo, alguien tiene que implantarse, no sé, el hígado o algo, una cosa así, no le encuentra, no aparece el donante y se lo hacen a medida. O alguien quiere una hamburguesa, no quiere ir a comprarla y se hace con un programa en una máquina tipo una microondas y ahí sale la hamburguesa. Lo ven en YouTube, eso lo están viendo en cualquier momento. Pero hay otra más que es terrible, la neuroingeniería. Este señor Klaus Schwab va a decir, nos precede la era física, la era de las transformaciones químicas, pero estamos asistiendo a la era de la bioingeniería, donde vamos a modificar la obra creadora de Dios, porque Dios nos hizo mal. Y la posibilidad de crear bebés de diseño. Todo esto lo encuentra en un libro de un señor, Walter Isaacson, que muestra el experimento de creación del famoso CRISPR, ¿se acuerdan? Bueno, todo lo que eso significó, idas y vueltas, está todo allí. Allí les muestro entonces cómo todo lo que dije anterior, en las páginas anteriores del libro, está justamente en los 23 grandes objetivos de la Cuarta Revolución Industrial. No es casualidad, los señores estos saben de lo que están hablando y lo leyeron así. ¿Alguna conclusión? Para dar lugar, si las hay, a alguna cuestión, alguna pregunta. El camino que sigue el mundo para incardinarse en el proceso abierto de la Cuarta Revolución Industrial, porque es un proceso abierto, cuyo fin no lo conocemos nosotros, cuyo fin lo conocen ellos solamente. Es un final abierto, un final en clave beta, como va a decir, tomando una terminología de Darwin, ¿no? Donde hay una ceguera de la inteligencia, pero hay un fuerte impulso de la voluntad, porque esta voluntad ya está gobernada desde fuera de la persona humana. El camino para alcanzar esto es, le pese a quien le pese y le guste a quien le guste, la nueva derecha. Y especialmente esto lo vemos claro acá, en nuestro país. Acá hay intelectuales católicos, empresarios católicos, que no tienen el menor pudor de decir frente a una cámara que apoyan y favorecen el discurso y el guión de este señor Agustín Laje, que intelectualmente es un don nadie, que en esos libros que escribe, de dudosa autoría inclusive, me permito yo dudar, porque un libro de 600 páginas no la puede escribir un ser que vive arriba de los aeropuertos. Esto es una obra colectiva, digo, hay que ver, habría que examinar, pero lo menos que puedo decir, en honor a la honestidad, es que se trata de un discurso tomado del nacionalismo católico, pero sin metafísica, sin auténtica fe sobrenatural. Es una mezcla, como decía el padre Enviar, un helado caliente, ¿no? Es una mezcla de los viejos conceptos del nacionalismo católico con el liberalismo más radical de Karl Popper. Eso es el señor Agustín Laje. Y estos señores católicos se dan el lujo de decir que lo apoyan porque son así como grancianos de derecha, cosas por el estilo. Miren, da hasta pena escucharlos, ¿no? Hasta vergüenza ajena. Bueno,
Ese es el camino de la nueva derecha, que es una creación de la sinarquía. No es más que en el principio estaba el logos, en el principio está la sinarquía ahora, ese es el punto en cuestión, ese es el cambio sustancial que han hecho aquí. Bueno, y lo último, para develar una incógnita que dejé plantear a lo largo del desarrollo, es la convocatoria de la Comisión Provida del Vaticano, en la cual llaman a los científicos de todo el mundo, a los sabios, a los líderes de toda la religión, a unirse en una religión mundial planetaria como la que propuso Leo Strauss, para crear una sociedad más humana y de esa manera salvar el planeta. Vale decir, aquí no se trata de cómo está el hombre preparado para el advenimiento de los hechos relatados en el Apocalipsis, sino salvar el planeta, ¿no? Esto lo hizo el señor Paglia tomando un mensaje de Jorge Mario Bergoglio, donde se permite utilizar el término de policrisis. ¿Saben lo que es la policrisis? No sé si saben. Miren, policrisis es una palabra que suena a griega. Polis sería la crisis de la polis, o poli de muchos, miren, no sé. Pero policrisis es un término que inventó, ¿saben quién? Edgar Morin. ¿Saben quién es Edgar Morin? El filósofo de referencia de Bergoglio, que mandó este mensaje del pensamiento complejo. Esa es la clave para entender el llamamiento de estos señores de la Comisión Provida del Vaticano. Que dicho sea de paso, para justificar esta convocatoria, ¿saben lo que dicen? Las amenazas del planeta son, miren, el fracaso de la democracia, el calentamiento global, el fracaso del capitalismo, la irrupción de las crisis sanitarias. ¿Saben qué es eso? Lo que Klaus Schwab llama los disruptores. Son pequeñas bombas que se ponen para que una vez que exploten puedan venir los bomberos y apaguen el incendio. Más claro, échenle agua. Este hombre hizo suyo el guión de la Cuarta Revolución Industrial porque le estaba dando el fundamento teológico que los globalistas no tenían. Miren, si roza la sensibilidad de alguno aquí el hecho de que yo hable de Bergoglio, miren, yo le pido disculpas, no en lo personal, pero debo decirlo una vez más en honor a la honestidad. Aquí no hay ningún distraído, este señor sabe lo que está haciendo, es plenamente consciente, no lo obliga a nadie, actúa por propia determinación. Y si los obligaran, están haciendo una pésima honra a los mártires que los precedieron, que prefirieron la muerte antes de que inmolar un grano de incienso a los ídolos y a los anticristos. Esto les vendieron el alma. Por eso digo que así como el problema es teológico-político, la solución debería ser profundamente teológica y más aún de fe religiosa, de fe sobrenatural. Pero el problema es la crisis de los pastores que administran los sacramentos. Entonces es un poco el regreso a la iglesia primitiva, al hogar, al altar doméstico, a la familia, al orden de la naturaleza. Bueno, hasta aquí el tiempo que yo podía abusar de la atención de ustedes. Les agradezco mucho. Tele1 y a todos los que están presentes.